Construir una ecuación de la parábola en su forma canónica a partir del gráfico. Para esto vamos a tomar un par de conceptos. Dentro de ellos, uno de los primeros que vamos a mencionar es que el vértice, este vértice de acá, lo vamos a tomar en 0,0, en el origen del plano cartesiano. Ahora otro par de definiciones. ¿Qué es la directriz? La directriz es un punto, una recta, que está a una misma distancia hacia el vértice como del vértice hacia el foco. Ese foco está dentro de la parábola o hacia el lado donde abra la parábola, y como estamos viendo, estamos tomando una parábola abierta hacia arriba. Eso después lo podemos modificar, pero de momento lo vamos a hacer con este sistema. Después tenemos un par de cosas extra. El foco normalmente representado por una letra F mayúscula, el lado recto, que normalmente también se representa por una LR mayúscula, que pasa por el foco y llega a ambos extremos de la parábola. Tenemos otro, el eje, este que está acá. Este eje se conoce como eje de simetría, que es el que parte a la parábola en dos partes iguales. Si yo doblara esto, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, me debe de quedar igual. Ese eje de simetría para este caso va a coincidir también con ser el que está sobre el eje Y, es decir, el que está de manera vertical. La otra definición es la directa de parábola, que son estas dos líneas rojas que están acá, las cuales dicen, esta ecuación es el lugar geométrico de los puntos P, un punto P cualquiera, que esté acá, X, Y, un punto P, del plano, equidistantes a la recta fija llamada directriz, y al punto fijo llamado foco. Solo que en el caso de la directriz tiene que ser una distancia perpendicular, es decir, esto baja de manera perpendicular hacia la directriz. ¿Qué implica esto? Que la distancia del foco al punto P es igual que del punto P hacia la recta de la directriz, hacia el punto que está aquí en la recta de la directriz. Partiendo de eso, o partiendo de ese principio, podemos conocer cuál es la ecuación de la parábola. Para conocer la ecuación de la parábola, vamos a ir a deducir algunos puntos. Ya sabemos que la distancia entre el foco, podemos llamarla inclusive distancia 1, sería la distancia entre dos puntos. Pero esa distancia 1 también tiene que corresponderse con esta distancia 1 del punto P hacia la directriz o el punto X, Y. Ahora en el caso del foco, podemos conocer sus coordenadas o podemos llegar a conocer el valor que le podemos dar. Sí, sabemos que en el eje X no ha sufrido ningún desplazamiento. Podemos llamar al foco el punto 0, P. ¿Por qué P? P a conveniencia es el parámetro que existe o la distancia que existe entre el foco y el vértice y la directriz. Asimismo tenemos que hacer otra deducción. Si ya sabemos que vamos a llamar a ese punto P 0, P, siendo P cualquier valor, ¿verdad? Cualquier valor real, también existe otra distancia que va a tener una magnitud de P. Y esa distancia que va a tener una magnitud de P es la distancia que va a existir hacia la directriz. La directriz puede tomar cualquier valor, pero para graficar una recta horizontal sabemos que la directriz va a ser Y igual a P. P, siendo el mismo número, se va a alejar la misma cantidad hacia aquí, hacia abajo, probablemente, con respecto a el vértice. Partiendo de 0,0, ¿verdad? Va a haber una distancia P aquí y una distancia P aquí arriba. Ya tenemos el principio de la idea. La distancia entre dos puntos es una ecuación conocida. La distancia 1 no sería nada más que la raíz cuadrada de la resta de los valores en X más la resta de los valores en Y. ¿Cómo sería eso? X, porque es el punto P, estamos sacando la distancia esta 1. X menos 0 elevado al cuadrado, más, ahora van los de Y menos P elevado al cuadrado.
Y ahí tenemos la ecuación de la primera distancia. Podemos simplificar un poco porque esta distancia vendría quedando como raíz cuadrada de x cuadrado más y menos p al cuadrado. Ahora sí, creo que tenemos reducida a la menor expresión esta distancia, pero nos hace falta esta otra distancia que también se llama distancia 1, aunque en este caso tengamos en cuenta que esta distancia 1 se referencia a esta distancia vertical. Si esa distancia vertical es nada más el movimiento de dos segmentos, esta que está acá. Si trazamos una recta hacia el vértice y perpendicular a la distancia que estamos queriendo conocer, esta recta, la parte de arriba o la distancia 1 va a ser la suma del valor de y la parte de abajo del valor de p. Esto de acá es p y esto de acá arriba, lo dejo allá para que no choque, es y. Entonces esta distancia no es nada más que la suma de y más p en este caso, ¿verdad? Porque para el valor de p va a ser un número conocido. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Distancia 1 es igual a distancia 1. O el método de igualación nos dice que podemos igualar. ¿Eso es correcto? Sí. Podemos partir de la idea de que distancia 1 es igual a distancia 1. Si tenemos esa preconnotación, básicamente podemos empezar a resolver la ecuación, que quedaría de la siguiente manera. Esto que está acá, raíz cuadrada de x cuadrado más y menos p elevado al cuadrado igual a y más p. Ahora va a expresiones algebraicas nada más. Esto que tenemos que hacer, elevar al cuadrado a ambos lados para poder, uno, quitar la raíz del lado izquierdo y en el otro nos queda una expresión ya conocida. Este es un producto notable, solo lo desarrollamos. Acá nos estaría quedando x cuadrado más y menos p al cuadrado igual a y más p elevado al cuadrado. Desarrollo lo que se pueda. X cuadrado, la primera cantidad al cuadrado, menos, en el caso que es negativo es menos, el doble producto de la primera por la segunda. Como siguiente momento, del otro lado de la primera por la segunda, nos queda la segunda elevado al cuadrado. Acá vamos a hacer lo mismo, solo que positivo. El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Aquí tenemos una característica rápida. Si están de diferentes lados del igual y con el mismo signo, se cancela. ¿Cuál es esto? Porque uno pasa a restar y cancela el otro. Tenemos este con signos distintos, entonces no se hace. Y P con signos diferentes. Ahora sí, pasamos todo de un solo lado, lo que nos convenga, o lo que no nos convenga lo dejamos del otro. Con convenga, ¿a qué me refiero? Para las parábolas, uno de los términos tiene que estar elevado al cuadrado. Si es x, la parábola va a ir abierta hacia arriba o hacia abajo. Logramos evidenciar que el término que queda elevado al cuadrado es x. Entonces, en ese caso, nos conviene dejar x igual a. Vamos a hacer esa parte. X cuadrado igual a ¿quién? Esto que está aquí lo paso al otro lado como positivo. 2yp más 2yp. Ordenamos, esto sería x cuadrado, 2y más 2y, 4yp. Normalmente nuestra ecuación se suele escribir como, o la ecuación canónica es x cuadrado igual a 4py. El signo más de la y nos indica que va a ser una parábola abierta hacia arriba, porque es positivo. Si fuera negativo sería una parábola abierta hacia abajo. Ahora, ¿qué va a suceder cuando y sea la que está al cuadrado? Abierta hacia la izquierda o abierta hacia la derecha, dependiendo del signo que tome x. Pero eso lo podemos ver más adelante.